mantener el contenido de un sitio web fresco al día puede ser una verdadera odisea, ¿verdad? Uf, sí. Sobre todo cuando tienes gente con distintos niveles técnicos, intentando colaborar. ¿Cómo haces para que editar sea simple para unos, pero sin quitarle el control al desarrollador? Es el eterno dilema, sí. Y justo ahí, justo en ese punto, se centra nuestro análisis de hoy. Vamos a meternos de lleno con Nuxt Studio. Ok. Es un sistema de gestión de contenidos, un CMS, que funciona directo sobre Git. Está pensado, digamos, específicamente para sitios hechos con Nuxt y su módulo Nuxt Content. Perfecto. Y para esto, bueno, hemos revisado bastante material, ¿no? Hay transcripciones de demos técnicas, documentación oficial. Sí, y también discusiones en foros de la comunidad, que a veces son muy reveladoras, y artículos que explican cómo funciona todo. Bastante variado. La idea entonces es entender bien qué es Nuxt Studio, cómo se lleva con Nuxt Content, qué ventajas y desventajas le ve la gente que lo usa. Exacto. ¿Y dónde encaja, digamos, en el mundo del desarrollo web hoy en día? Queremos una visión clara, útil. Muy bien, pues manos a la obra. Empecemos por la base, ¿te parece? Nuxt Content. Parece que es el corazón de todo esto. Definitivamente. Nuxt Content es un módulo para Nuxt, el framework. Y la idea central es, bueno, es bastante simple pero potente. Gestionar el contenido desde el repositorio de Git. O sea, directo desde donde está el código. Eso mismo. Todo tu contenido, artículos, datos, lo que sea, vive como archivos. Pueden ser Markdown, YAML, JSON, CSV, en una carpeta llamada Content. Ahí, junto al código fuente. Ah, mira. Entonces, el contenido se versiona igual que el código. Eso me suena al concepto de CMS basado en Git. Exacto. Va por ahí. Adopta ese paradigma. ¿Y qué lo hace especial en Nuxt? Bueno, tiene características interesantes. Una es la sintaxis MDC, Markdown Components. MDC. ¿Qué es eso? Es muy potente. Te permite meter componentes de Vue, los mismos que usas en tu interfaz, pero directamente dentro de los archivos Markdown. Espera, ¿cómo? Componentes interactivos de Vue. ¿Dentro de un archivo de texto plano como Markdown? Sí, así como suena. Eso va mucho más allá del Markdown normal. ¿Qué? ¿Qué te permite hacer eso? Abre un mundo de posibilidades para contenido dinámico. Imagina tablas interactivas, gráficos que se actualizan, llamadas a la acción, todo definido ahí mismo, en el Markdown. ¡Wow! Y además, Nuxt Content te da herramientas para buscar ese contenido. Hay un composable llamado Query Content para filtrar, buscar. Muy eficiente. Ok, para traer la data. Exacto. Y para la estructura de cada pieza de contenido, se usa el front matter. Ah, el bloque YAML al inicio. Exacto. Para los metadatos, títulos, fechas, autores, la imagen destacada, todo eso. Información estructurada. Entendido. Nuxt Content es como el motor que lee y procesa el contenido desde Git, con estos superpoderes de MDC y Front Matter. Ahora, ¿dónde entra Nuxt Studio? Dijiste que era la versión Pro. Exacto. Nuxt Studio es como una capa por encima de Nuxt Content, una interfaz visual, más amigable. Si Nuxt Content es el motor y la base de datos, Git Studio es el tablero de control bonito. Una capa de abstracción. Justo. Y tiene un propósito doble, que es donde intenta resolver el dilema que mencionabas al principio. A ver, ¿cuáles son esos dos propósitos? Suena que quiere contentar a todos. Bueno, por un lado, le da a los editores de contenido, piensa en marketing, redactores, incluso clientes, una experiencia de edición muy pulida. La comparan mucho con Notion. Ok, ¿tipo Notion? ¿Visual? Sí, para modificar textos, imágenes, algunas configuraciones, sin tocar Git, sin ver código. Muy fácil. Y por el otro lado, los desarrolladores. Por el otro lado, permite a los desarrolladores configurar y limitar qué se puede editar desde esa interfaz y cómo. Definen qué componentes se pueden usar, qué propiedades se pueden cambiar. Mantienen el control de la estructura, pero delegan la actualización del contenido en sí. Suena bien en teoría. El editor edita fácil, el desarrollador controla, pero ¿funciona tan perfecto en la práctica? ¿Qué dicen las discusiones de la comunidad? A veces la demo es una cosa y la realidad. Es una buena pregunta. La promesa es fuerte, sí. Algunas discusiones sí comentan que la configuración inicial por parte del desarrollador tiene que ser cuidadosa. Hay que pensar bien qué expones, qué prop de los componentes, qué límites pones.
Claro, no es mágico. No, no es magia instantánea, requiere planificación. Pero el objetivo es ese, alcanzar un flujo de trabajo donde cada uno haga su parte de forma eficiente. Tiene sentido. Oye, antes de meternos en cómo funciona en la práctica, una aclaración rápida que vi por ahí. La diferencia entre Noxt y Noxt Labs. Así, importante. Noxt es el framework, el proyecto de código abierto, con licencia MIT. La herramienta que usa la comunidad. El proyecto open source. Exacto. Y Noxt Labs es la empresa que se creó para desarrollar productos y servicios alrededor de Noxt. Cosas como Noxt Studio o Noxt UI Pro, que es una librería de componentes más avanzada. Y también dan soporte empresarial. Entiendo. Y la idea es que con el dinero de Noxt Labs, Se financia el desarrollo de Noxt, el proyecto open source, para que sea sostenible a largo plazo. Es un modelo bastante común. ok, clarísimo. El modelo Open Core o parecido. Ahora sí, veamos cómo se usa. Revisamos una demo bastante completa. ¿Cómo arranca el flujo? El sitio base. El punto de partida en la demo era un sitio Nuxt normalito. Le añaden el módulo Nuxt Content para que empiece a leer los archivos de la carpeta Content. Ok, Y para la interfaz, usaron componentes de UI. Mencionaron Nuxt UI, la versión gratuita, y también Nuxt UI Pro. La idea era mostrar que puedes armar la web rápido con esos componentes ya hechos. sí, vi que usaban cosas como Landing Hero, Blog Post, componentes listos para usar. Pero lo que me pareció más interesante, conectando con lo de MDC, Ajá. fue ver cómo metían componentes personalizados dentro del Markdown, con esa sintaxis rara de los dos puntos dobles. Punto nombre componente, prop, igual a valor. Totalmente. Ese es un punto fuerte. Mostraban componentes como Home Hero o Home Listing metidos en el index.md. ¿Y cómo hacían para que eso se viera en la página? Pues usaban el query content para buscar el archivo Markdown que querían mostrar. Por ejemplo, index.md para la página de inicio. Ok. Y luego el componente Content Renderer. Este es el que se encarga de pintar el contenido en pantalla. Y es listo, porque renderiza el Markdown normal, pero también reconoce y monta los componentes Vue que se encuentran ahí metidos. Ah, qué bien. También mostraron cómo manejar rutas dinámicas tipo artículos.log para un blog. Eso es básico. Sí, fundamental para contenido que crece. Y mencionaron la configuración global del sitio en un archivo llamado app.config.ts. ¿Qué se configura ahí? ¿Cosas generales? Claro, variables que necesitas en toda la aplicación. En la demo lo usaban para el título que sale en la cabecera o los colores principales de la interfaz que venían de Nuxt UI. Ese archivo app.config.ts se vuelve importante luego con Studio. Vale, entonces tenemos el sitio base con Nuxt, Nuxt Content, los componentes. Funcionando. ¿Cómo se conecta esto a Nuxt Studio? La demo lo hizo parecer fácil. Sí, según lo que mostraron, es bastante directo. Primero, instalas un módulo en tu proyecto Nuxt. @NuxtHQ Studio. Ok, una dependencia más. Sí, y luego te vas a la plataforma web de Nuxt Studio, en studio.nux.com, y conectas tu repositorio de GitHub donde tienes el código. Y el login. Vi que había opciones. Sí, mencionaron que los desarrolladores normalmente entran con GitHub, pero que los colaboradores o editores podían usar Google, por ejemplo, para facilitar el acceso a gente menos técnica. Tiene lógica. Y una vez conectado, ¿cómo es editar ahí adentro? Vi que la interfaz tenía pestañas. Contenido, medios, datos. Correcto. La estrella ahí, yo diría, es la vista previa en vivo. La vista previa en vivo. Sí. Tú editas algo en la interfaz de estudio, cambias un texto, subes una imagen, modificas una propiedad de un componente y ves el cambio al instante, reflejado en una vista previa del sitio real, sin tener que recargar la página ni nada. ¡Wow! Eso sí que debe agilizar el trabajo del editor. Muchísimo. Es un ciclo de feedback visual inmediato. ¿Y el editor de texto en sí, qué tal? ¿Es como un blog de notas o tiene más? Dijiste lo de Notion. Busca esa onda, sí. Te permite formato básico, negritas, cursivas, listas, enlaces, pero lo más interesante es que detecta los componentes Vue, los MDC, que están en el Markdown. Los detecta. ¿Y qué haces con ellos? Puedes hacer clic en ellos y Studio te muestra una interfaz para editar sus props, los datos que aceptan y sus SWOTs, las áreas donde puedes meter más contenido. Todo visualmente. O sea que un editor podría cambiar, no sé, el texto de un botón o la imagen de un banner que es un componente Vue directo desde Studio.
siempre que el desarrollador lo haya preparado para eso. Exactamente, esa es la idea. Control delegado. Interesante. ¿Y las otras pestañas? Medios y datos. Medios es para gestionar los archivos de la carpeta public, subir imágenes nuevas, ver las que ya están, organizarlas un poco. Lo típico para assets. Ok, gestión de imágenes principalmente. Sí. Y la pestaña Datos es muy útil. Te da una interfaz visual para editar el archivo appconfig.ts que hablamos antes. Ah, el de la configuración global. Exacto. Y también tokens.config.ts. Si lo usas para los design tokens de Nux UI, puedes cambiar colores globales, textos del footer, configuraciones del tema, sin tener que tocar el archivo de código directamente. Cubre bastante, sí. ¿Y la colaboración? Mencionaste algo antes. Sí, las fuentes comentaban que había funciones para colaborar. Quizás edición concurrente, aunque tal vez no al nivel de Google Docs en ese momento. Y también poder compartir enlaces de vista previa para que otros revisen los cambios antes de publicar. Ok, para revisiones. ¿Y el proceso final? Guardar y publicar. El flujo es, haces cambios, le das a Save, guardar, y eso genera un commit de Git, digamos, localmente en Studio. Y luego, Publish, publicar, que empuja esos cambios al repositorio de GitHub que conectaste. Muy integrado con Git, todo el proceso. Tiene sentido. Bueno, cambiemos un poco de tema. Hablemos del ecosistema, despliegue y otras cosas que salieron en las fuentes. ¿Dónde despliegas un sitio hecho así? Hay básicamente dos caminos. El primero es el autohospedaje. O sea, tú lo despliegas donde quieras. Vercel, Netlify, Render, Cloudflare Pages, tu propio server. Donde sea. Donde sea. La clave es que necesitas tener instalado el módulo AtNox HQ Studio también en producción. ¿Por qué? Para que la vista previa en vivo de Studio pueda hablar con tu sitio ya desplegado. Ah, ok, para esa conexión en vivo. Y la otra opción. La otra es usar el despliegue que viene integrado con GitHub Pages, que Nux Studio te puede configurar. Gestionado por Studio. Sí. Si eliges esa opción, Studio te arma el workflow de GitHub Actions y todo. Te da un dominio gratis terminado en .nux.space o puedes usar tu propio dominio. La única pega es que para usar GitHub Pages así, tu repositorio tiene que ser público. Interesante tener las dos opciones. Oye, y hablando de plataformas, en una discusión en Reddit salió una preocupación sobre Netlify, algo de los límites de tamaño de las funciones Lambda de AWS. Ah, sí, lo vi. El límite de 50 megas por función. Exacto. Que podría ser un problema si metes archivos muy grandes, ¿no? Audios o algo así. Es una consideración técnica válida para casos muy específicos. Si necesitas empaquetar assets muy pesados dentro de la función serverless misma, ese límite en Netlify Functions te podría frenar. ¿Y qué soluciones daban? Mencionaban usar la capa de almacenamiento de Nuxt, el servidor de Use Storage, para manejar esos archivos grandes por fuera de la función. O directamente considerar otras plataformas de hosting que quizás tengan límites más altos, una arquitectura diferente. Mencionaron render.com, por ejemplo. Buen punto técnico a tener en cuenta según el proyecto. Claro, depende mucho del caso de uso. Y yendo más allá del hosting, hubo un debate interesante en GitHub sobre dónde está Nuxt en el ecosistema JavaScript general. Alguien lo llamó el pez más grande en un estanque pequeño, Sí, esa frase. refiriéndose a que domina en Vue, pero quizás depende mucho de plugins de la comunidad, a veces mantenidos por poca gente. ¿Qué onda esa discusión? Captura una atención real, sí. Por un lado, la fortaleza de Nuxt es ser la solución más completa para hacer sitios Vue complejos con renderizado en servidor, SSR. Tiene buena documentación, una comunidad activa. Claro. Pero la crítica apunta a eso. Al estar tan ligado a Vue, quizás se pierde un poco la innovación o la variedad de herramientas de ecosistemas más grandes, como el de React. Y sí, depender de plugins comunitarios puede ser un riesgo si el mantenimiento falla a futuro. ¿Se habló de alternativas en esa conversación? Otros frameworks. Sí, mencionaron frameworks como Astro y Vike, que antes era Vike Plugin SSR. Lo interesante de esos es que no se casan con un framework UI. Puedes usarlos con Vue, pero también con React, Svelte. Ah, agnósticos. Exacto. La idea que exploraban era si usar uno de estos podría dar acceso a más herramientas o reducir las dependencias específicas de Nuxt. Pero ojo, era una exploración de ideas en una discusión técnica, no una recomendación generalizada. Entiendo. ¿Y cuál fue la sensación general al final de esa discusión? ¿Migrar todo? Pues curiosamente no.
A pesar de mirar alternativas, la sugerencia más repetida fue centrarse en mejorar la arquitectura dentro de las aplicaciones Nuxt que ya existen. ¿Cómo? Pues aislando dependencias externas detrás de interfaces propias, como wrappers o adaptadores. Mejorando la modularidad del código, siendo más selectivo con qué plugins usas. Básicamente, fortalecer tu proyecto actual antes de pensar en un cambio radical de tecnología, que siempre es costoso. Tiene mucho sentido práctico, la verdad. Volviendo a Nuxt Studio, ¿cómo encaja en todo este panorama? Claramente, es un producto relativamente nuevo, ¿no? Sí, bastante. Las fuentes decían que en la demo la V1 llevaba unos 8 meses y la V2 solo 4. Está en desarrollo activo. Y un desarrollo que tuvo un giro importante. Nuxt Labs fue adquirida por Vercel. Eso dio que hablar. ¿Qué se sabe del futuro de Nuxt Studio y también de Nuxt UI Pro después de eso? Aquí nos basamos en una fuente concreta, una discusión en Reddit que surgió después de la compra. Y lo que indicaba es que había planes por parte del equipo ya dentro de Vercel de hacer open source tanto Nuxt Studio como Nuxt UI Pro. Open source, gratis y abierto. 25. Exactamente. Por eso hay que ser cautos. Esto se reportó como intenciones o planes en el pasado. Habría que verificar ahora mismo si esos planes se cumplieron, cambiaron o se retrasaron. Claro. Pero la intención era fuerte. Abrir estas herramientas podría hacerlas mucho más accesibles. Aunque claro, también abre preguntas sobre el modelo de negocio y el soporte a largo plazo bajo Vercel. Una pieza clave a seguir de cerca, sin duda. Y bueno, para los que no usen la opción autohospedada, si es que llega, ¿cómo son los precios de Nuxt Studio ahora mismo? Según la información que teníamos, hay un plan solo que es gratuito, pensado para desarrolladores, trabajando solos en sus repos personales de GitHub. Ok, el plan free. Luego, un plan Team que empezaba sobre los $29 al mes. Incluía 2 miembros y un proyecto. Y pagabas más si necesitabas más gente o más proyectos. Vale. Y finalmente, un plan Unlimited por unos $199 al mes, ya para equipos grandes, agencias, con necesidades ilimitadas. Los planes de pago, lógicamente, añaden más funciones de colaboración y soporte prioritario. Bien, creo que hemos cubierto bastante. Si tuviéramos que resumir la esencia de Nuxt Studio en pocas palabras. Yo diría que es una apuesta fuerte por la integración total. Gestión de contenido sobre Git, pero con una capa visual muy cuidada, Studio, encima de un motor potente basado en Markdown y componentes Vue, Nuxt. Busca simplificar radicalmente cómo trabajan juntos desarrolladores y editores en proyectos Nuxt. Sus claves serían esa edición visual, tipo Notion, la vista previa en vivo, que es casi mágica, la sincronización con GitHub, Exacto. y esa promesa de balancear el control del desarrollador con la facilidad para el editor. Pero como vimos, es parte de un ecosistema que se mueve, con debate sobre dónde encaja y un futuro ligado a Vercel y a esos posibles planes de open source. Totalmente. Es una herramienta con una propuesta de valor muy clara, pero su éxito final dependerá de cómo sigue evolucionando y cómo lo haga el propio ecosistema Nuxt. Y eso nos deja con una reflexión final, creo yo. Si la tendencia es integrar tan adentro, la gestión de contenido con el propio framework, como hace Nuxt Studio, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde puede ir esto? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se compara esta fusión casi total de contenido y código con los CMS de siempre, los headless donde todo está más separado? ¿Qué ganas realmente en agilidad, en experiencia de usuario al tenerlo todo tan junto? Claro. ¿Y qué pierdes? Flexibilidad, separación de tareas, la posibilidad de usar ese contenido con otras herramientas quizás. Reflexionar sobre ese equilibrio entre integración profunda y desacoplamiento creo que va a ser clave para entender cómo vamos a construir y gestionar las experiencias digitales en el futuro.